Nuestro tema de hoy es el problema de la cultura, que es el obstáculo principal entre nosotros y Dios en términos de comunicación. De hecho, yo pienso que sería mejor para nosotros hablar del problema de las culturas en plural. Bien, por un lado están las culturas en las que la Biblia fue escrita y por el otro lado, las culturas en las que la Biblia es leída. Entonces, tanto el hecho de que Dios habla como el de que nosotros escuchamos están condicionados. Tanto los autores de la Escritura como los lectores de la Escritura son criaturas culturales. El problema que enfrentamos es el vacío o abismo cultural que existe entre el mundo bíblico por un lado y el mundo moderno por el otro. Cuando tomamos la Biblia y la leemos, incluso en una versión moderna o parafraseada, estamos entrando en otro mundo. Retrocedemos un par de milenios, lejos de la revolución de los chips, de la revolución electrónica, de la revolución científica, de la revolución industrial. Retrocedemos a un mundo que al parecer dejó de existir hace muchos años. Por lo tanto, la Biblia se siente extraña y se ve obsoleta, suena arcaica y huele a rancio. Y nos preguntamos qué querrá decirnos este libro tan viejo a nosotros en el siglo XXI. Quiero contarles una pequeña anécdota que experimenté hace algunos años cuando conocí a una pareja de hermanos que eran estudiantes. Ellos habían sido criados en un hogar cristiano, conservador, y ahora estudiaban uno en la Universidad de Oxford y el otro en la de Edimburgo. Y ellos habían empezado, me dijeron, a repudiar la fe de sus padres. Uno decía que era agnóstico y el otro decía que no, que él era ateo. Naturalmente les presté atención y les dije, cuéntenme, ¿qué es lo que les ha provocado el cambio en sus vidas y en sus creencias? ¿Es que ya no creen que el cristianismo es verdad? No, dijeron para mi sorpresa. Ese no es el problema. Y si usted nos convence de que el cristianismo es la verdad, estamos seguros de que lo aceptaríamos. Bien, dije yo con mucha curiosidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestro problema no es si el cristianismo es verdad o no, sino si el cristianismo es relevante. Y francamente, dijeron, no vemos cómo puede ser relevante. Fueron sus palabras. Dijeron, el cristianismo es una religión palestina primitiva y surgió en una cultura palestina primitiva. De modo que, ¿qué tiene el cristianismo que decirnos a nosotros en el siglo XX? En ese entonces estábamos en ese siglo. Hoy tenemos cirugías de trasplantes, mañana ingeniería genética, a puertas de los 70s. El hombre fue a la luna, quizá en los 80 incluso vaya a Marte. Eso fue lo que dijeron de manera un poco optimista. Y luego con una mirada un poco orgullosa, dijeron, ¿qué tiene para decirnos su religión primitiva a nosotros? Eso es irrelevante. Bien, no voy a decirles cómo contesté porque no lo hice muy bien, pero con frecuencia le agradezco a Dios esa experiencia porque me dejó muchísimo más claro que nunca la tarea de comunicador cristiano, que no es hacer a Jesucristo relevante, sino demostrar su relevancia para el mundo de hoy. Bien, quiero dejar a un lado a estos jovencitos para pedirles que se imaginen, porque no tengo aquí un tablero ni un papelógrafo, pero imagínense un territorio plano que está profundamente cortado por un abismo o un cañón. En un lado del abismo está un mundo bíblico, en el otro lado está el mundo moderno, y entre estos dos mundos hay 2000 años de una cultura cambiante. Los evangélicos vivimos, y puedo decirlo sin ningún temor a contradecirme, que vivimos en el lado bíblico del cañón.
Creemos en la Biblia, amamos la Biblia, estudiamos la Biblia y buscamos comunicar la Biblia. Somos personas de Biblia y nos sentimos cómodos en ese ambiente. Pero por otro lado está el mundo moderno y ese es un mundo muy, muy diferente. Entre el mundo bíblico y el mundo moderno hay estos 2000 años de cultura cambiante. Así que nosotros, los evangélicos en este lado del abismo, nos sentimos amenazados por el mundo moderno. Si ustedes son como yo, es decir, si son ancianos, si es que no son seniles, se sienten amenazados por el mundo moderno. Leemos un libro como el de Alvin Toffler, El shock del futuro, y quedamos en un profundo estado de shock del que parece que nunca vamos a salir, nunca. Entonces, cuando intentamos comunicar, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nuestro sermón, nuestra comunicación, nuestro discurso o lo que sea, sale de la Biblia. Por supuesto, no soñaríamos con predicar sobre otra cosa, pero luego sube al aire y nunca llega a aterrizar en el otro lado. No está arraigado a la realidad contemporánea. Las personas liberales o los teólogos liberales y demás cometen el error opuesto. Viven en este lado del abismo en el mundo moderno. Ellos leen poesía moderna, filosofía moderna, ciencia moderna. Es por eso que las personas los escuchan a ellos, porque parecen identificarse con el mundo moderno. Entonces pregunto, es decir, uno lee el shock de futuro de Alvin Toffler y ese libro no les causa un shock. Ellos tienen los amortiguadores para el shock. Pero entonces, ¿cómo se comunican cuando lo que dicen de alguna manera aterriza o está arraigado a la realidad del mundo contemporáneo? Pero ¿de dónde viene eso? Solo Dios lo sabe. Ello no viene de la Biblia, ellos han pedido la revelación bíblica. Eso es lo que quiero decir con lo que ustedes pueden ver en su resumen. Una polarización trágica de que nosotros, los evangélicos, somos bíblicos pero no contemporáneos, hablando en términos generales y puedo generalizar, mientras que los liberales son contemporáneos pero no bíblicos y casi nadie está construyendo puentes. Y esa es la tarea del comunicador, construir puentes entre el mundo bíblico y el mundo moderno. Bueno, todo eso era una introducción. Entonces, después de considerar el abismo cultural entre el mundo bíblico y el mundo moderno, vamos a mirar los dos escenarios culturales por separado de manera separada. El primero serán nuestras propias culturas y nuestro propio encarcelamiento cultural. Y el segundo serán las culturas dentro de las cuales la Biblia fue escrita. Empecemos por la primera mitad de la conferencia de hoy, nuestro propio encarcelamiento cultural. Sin duda están de acuerdo conmigo en que todos los lectores de la Biblia son parte e incluso prisioneros de su propia cultura. Es decir, ellos o nosotros hemos absorbido nuestra herencia cultural de manera no crítica. Y entonces la manera como pensamos, la manera como hablamos, la manera como nos vestimos, cómo comemos, cómo jugamos, son determinadas por nuestra crianza cultural. De allí el valor que tiene viajar. Cuando viajamos de nuestro país natal a otro, entonces se hace posible mirarnos a través de los ojos de otras culturas y es posible escucharnos a través de los oídos de otra cultura. Es posible incluso evaluarnos desde la perspectiva de la otra cultura. Y todo eso es una experiencia muy valiosa. Recuerdo muy bien hace muchos, muchos años, probablemente en la década de los 60, cuando fui por primera vez a Estados Unidos. Después de una conferencia, una mujer se me acercó por el pasillo para hablarme y ella tenía muchas perlas. Entonces se acercó y me dijo, ¡ay, cómo me gusta su acento! Yo estuve tentado a responderle, ¿cómo así que mi acento? Yo no tengo ningún acento, usted es la que tiene acento. Usted tiene acento estadounidense, yo hablo el inglés de la reina, pero usted no. Pero por supuesto no dije eso, solo me sentí tentado a hacerlo.
Pero ahora les confieso con algo de vergüenza que ese fue el primer motivo por el cual yo me di cuenta claramente de que tenía un acento. Pero la verdad es que todos tenemos un acento y hablamos con acento. Años después de haber hablado con esa señora, estaba yo en las Filipinas. Y después de hacer mi conferencia, esta vez un niño como de 8 o 10 años vino a mí corriendo, levantó su cabeza, me miró a los ojos y me dijo, usted sí que habla gracioso. Y me he dado cuenta de que es verdad, algunos de nosotros pertenecemos a las culturas secularizadas del Occidente y hemos absorbido más de lo que probablemente nos damos cuenta de los valores y estándares y estilos seculares. Mientras que otros, de pronto algunos de nosotros que estamos aquí hoy, hemos sido criados quizá en una cultura hindú, en una cultura budista, en una cultura tradicional china, en una cultura musulmana. Entonces, naturalmente, vemos las cosas desde ese punto de vista en el que fuimos criados, no podemos evitarlo. Nuestro trasfondo cultural es parte de nuestra identidad personal. La manera como nos acercamos a la Escritura se ve fuertemente influida por estas cosas. Nuestra herencia cultural hace que sea muy difícil estudiar la Escritura con una objetividad genuina. Hace que sea muy difícil para nosotros escuchar la Escritura con una mente abierta y una mente sin prejuicios. De hecho, sería imposible hacerlo sin la gracia de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, porque los anteojos con los cuales vemos la Escritura tienen lentes culturales. Nuestro entendimiento de la libertad y la opresión, de la riqueza y la pobreza, de la iglesia y del Estado, del liderazgo, del matrimonio y de la familia y de muchas otras cosas, más inevitablemente se ve afectado por nuestro trasfondo cultural. Además, nuestra cultura no solamente incluye nuestra raza, nuestra nacionalidad, nuestros ingresos, sino que también incluye nuestro sexo, edad, trabajo, etc. Por ejemplo, quiero aclarar esto un poco más. ¿Cómo puedo, como hombre, leer la Escritura de la misma manera que una mujer que ha sido maltratada por un hombre machista? ¿O cómo puedo, como hombre adulto, apreciar las preguntas con las que las personas jóvenes vienen a la Escritura? O de nuevo, ¿cómo puedo yo, teniendo un trabajo seguro, sentir el rechazo que sienten las personas desempleadas que además son declaradas inválidas? Qué horrible palabra. ¿O cómo puedo yo, como miembro de una sociedad opulenta, escuchar lo que la Escritura tiene que decir sobre los pobres? Los hombres y las mujeres, los jóvenes y los ancianos, asalariados, no asalariados, ricos y pobres, todos leen la Escritura de manera diferente. Y nuestro trasfondo cultural puede evitar que veamos o que Dios quiere que veamos. De ahí la dificultad de escuchar. Es posible que Dios no pueda comunicarse con nosotros porque nosotros no podemos escucharlo a Él. Quizá porque estamos preocupados por nuestra propia agenda o porque estamos ciegos y sordos a su agenda o probablemente ambas cosas. Quizá nosotros vamos por ahí leyendo la Biblia. Quizá hacemos de manera devota lo que algunas veces es llamado la oración de la unión de la Escritura. Abre mis ojos para que pueda ver cosas maravillosas de ti, Señor. Y yo creo que por lo menos de vez en cuando Dios interrumpe esta oración y dice, un momento. ¿Qué te hace pensar que yo solo tengo cosas maravillosas para decirte en mi palabra? No, en realidad también tengo cosas incómodas, créemelo. ¿Estás preparado para escucharlas? Y yo creo que esa persona responde, no, yo solamente vengo a la Biblia para ser consolado. Yo no vengo a la Biblia para ser incomodado. Entonces ahí persiste la falta de comunicación. Si vamos a la Escritura con una idea preconcebida en nuestras mentes, nunca escucharemos el trueno de la voz de Dios. Y todo lo que escuchemos será lo que queremos escuchar, ecos tranquilizantes de nuestros propios prejuicios culturales.
Y Dios se quejará tal y como lo hizo en Isaías 42. Sordos, escuchen. Ciegos, fíjense. ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? Ahora bien, quiero ahondar en esto que muestra la infidelidad de la iglesia. Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que durante toda la larga historia de la iglesia, pocas veces la iglesia ha estado en armonía clara con la palabra de Dios. En cambio, la iglesia frecuentemente ha sido justo lo que se le prohíbe ser, es decir, conformista. Se ha dejado moldear más por el mundo que por la palabra. Y en vez de desafiar el status quo, lo que ha es aceptado, y en vez de rechazar los valores y los estilos de vida del mundo, muchas veces los ha acogido. La iglesia generalmente se ha acomodado a la cultura que prevalece, ha saltado a los vagones de la moda y ha tarareado todas las melodías populares. Es el tema, como ustedes deben saber, del libro de Os Guinness, el archivo del sepulturero, cuyo subtítulo es la subversión cultural de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia hace esto, lee la escritura a través de los ojos del mundo y racionaliza su propia infidelidad. Quiero darles uno o dos ejemplos rápidos del pasado, porque la historia de la iglesia está llena de ejemplos trágicos de los puntos ciegos que ha tenido en su historia. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que los países cristianos no solo aprobaron, sino que también exaltaron las terribles cruzadas de la era medieval? ¿Cómo es posible que hayan intentado recuperar los lugares santos del Islam a la fuerza? ¿Cómo es posible que hicieran esas cosas en el nombre de Jesucristo? Las cruzadas siguen obstaculizando, como siempre lo han hecho, la evangelización en el mundo islámico. Este fue un hecho perverso que los musulmanes no han olvidado y menos aún perdonado. O quiero darles otro ejemplo. ¿Cómo es posible que se haya utilizado la tortura en el nombre de Cristo por parte de la Inquisición para combatir la herejía y para imponer ortodoxia? Y que pusieran unos tornillos en algún pobre hereje y lo torturaran hasta que estuviera de acuerdo con la fe. ¿Ahora sí cree? ¿No? ¿Ahora sí cree? ¿No? La evangelización por medio de la tortura. ¿Pueden creer eso? Yo sé lo que ustedes están pensando. Eso eran los católicos romanos. Los protestantes nunca habríamos hecho eso. Bueno, yo no estoy tan seguro. Yo me pregunto cómo es posible que las iglesias protestantes no tuvieran virtualmente ninguna misión durante siglos. Y cuando William Carey el Bautista dijo en la reunión de ministros, es posible que ustedes conozcan la historia, y sugirió que debía haber una misión a la India, y el presidente de la reunión dijo, siéntese, jovencito. Y lo dijo con gran arrogancia. Siéntese, jovencito, cuando Dios quiera convertir a los hindúes, lo hará sin su participación ni su mente. ¿Acaso él no había leído la Gran Comisión? ¿Acaso no había leído la Biblia, que está llena de misiones? De nuevo, este era un punto ciego. ¿O cómo es posible que la cruel degradación de los esclavos y el comercio de esclavos no fuera abolida en el llamado Occidente cristiano hasta 1800 años después de Cristo? Gracias a Dios fue abolida en ese entonces, pero no debió haber sido abolida por mucho tiempo. ¿O cómo solo después de la Segunda Guerra Mundial se reconoce lo terrible de la discriminación racial y de la degradación ambiental? Esto por mencionar solo parte de esa verdad. Esta es una lista, digamos, de algunos de los principales puntos ciegos que han manchado el testimonio de la Iglesia en diferentes épocas. Ninguno puede ser defendido con la Escritura, y todos ellos se han debido a una mala lectura de la Escritura o a una falta de voluntad para someterse a la autoridad de la Escritura. El pueblo de Dios estaba enceguecido por la tradición. No podían ver lo que Dios quería que vieran.
tenían otras agendas. No querían escuchar nunca la agenda de Dios. Bien, pero todo eso es el pasado. ¿Qué hay del presente? ¿Qué hay de la ceguera contemporánea? Es muy fácil criticar a nuestros antepasados cristianos por su ceguera, pero es mucho más difícil ser consciente de nuestros puntos ciegos. ¿Y qué verá, me pregunto yo ahora, qué verá la posteridad como nuestros principales puntos ciegos al principio del siglo XXI? Cuando se escriba la historia de la Iglesia de principios del siglo XXI, ¿qué van a decir los historiadores sobre nosotros? ¿Se han hecho esa pregunta? Yo creo que ellos van a decir, ¿cómo es posible que esos buenos cristianos, bien educados y bien intencionados, cristianos del All Souls, en ese día de febrero, cómo es posible que ellos no hayan visto? ¿No hayan visto qué? Ustedes deben responder a esa pregunta. Por mi parte, yo creo que diría que una cosa es la desigualdad económica del norte y del sur y que sigue, a pesar de que hay buenos intentos por superarla. Pero la continua presión económica del norte sobre el sur es muy evidente, y aquellos de nosotros, que yo creo que somos la mayoría de aquí, que vivimos en circunstancias opulentas, debemos simplificar nuestro estilo de vida económico, no porque pensemos que eso va a solucionar los problemas macroeconómicos del mundo, sino sencillamente por su solidaridad con los pobres. Debemos preocuparnos más por los pobres de lo que lo hace la mayoría de los cristianos evangélicos. Otro punto ciego que creo que voy a mencionar, porque creo que es actual, es la amenaza del uso de las armas de destrucción masiva. Algunos cristianos, por supuesto, son pacifistas, y ha habido una tradición muy noble del pacifismo, y eso lo respetamos en la iglesia cristiana. Bien, otros defienden lo que se llama la teoría del mundo justo, pero en ambos casos, los que lo hacen siempre han insistido en que el uso de la fuerza es justificable solo si es controlado y discriminado. Pero las armas de destrucción masiva son intrínsecamente incontroladas e indiscriminadas, y por eso deben ser vedadas por la conciencia cristiana. La Iglesia Católica Romana las ha descrito a estas armas como un crimen contra Dios y contra el hombre mismo. Otras iglesias de todo el mundo han convertido varias veces las armas de destrucción masiva, pero nosotros los cristianos evangélicos, como un todo, si es que puedo generalizar, con algunas excepciones, individuales notables, nunca hemos hecho una protesta o un pronunciamiento público contra las armas de destrucción masiva. Bueno, estas son una o dos sugerencias que podemos pensar hoy. Ahora, quiero resumir. Debemos ser conscientes de que nuestra cultura nos enceguece, nos ensordece e incluso nos dopa. Tenemos que permitir que la palabra de Dios nos confronte y que penetre nuestros patrones protectores de pensamiento. Él puede hacerlo. Pero el primer paso para recibir su confrontación es darnos cuenta de la barrera tan fuerte que es la cultura para esta comunicación. Y luego debemos estar listos como segundo paso, en conclusión, para clamar a Dios que abra nuestros ojos, que destape nuestros oídos y que despierte nuestras conciencias dormidas. Porque, amigos, solo así podremos tomar las acciones correspondientes. Ahora pasamos al segundo dilema que genera la cultura. El primero era el problema creado por nuestro propio encarcelamiento cultural, y el segundo ahora es el problema creado por el condicionamiento cultural de la escritura como tal. Porque si nosotros los lectores de la Biblia somos criaturas culturales, también podemos decir
que lo es todo el mundo, incluyendo los autores bíblicos. Este dilema es parte del principio de la historia del que hablamos la semana pasada. Y el principio de la historia dice que Dios ha hablado en contextos históricos y culturales específicos. Entonces, amigos, aclaremos que Dios no nos ha dado una verdadera revelación cultural, que Dios no nos ha dado un mensaje aparte de la cultura desde el cielo azul. Podemos decir que ninguna palabra de Dios fue hablada en un vacío cultural y que todas las palabras de Dios fueron habladas en un contexto cultural. Ya sea el antiguo cercano oriente, en el caso del Antiguo Testamento, o el judaísmo palestino en el caso del Evangelio, o en el mundo greco-romano en el caso de las epístolas. La pregunta que enfrentamos es esta: ¿el condicionamiento cultural de la Escritura limita su relevancia para nosotros? ¿O incluso su autoridad sobre nosotros? ¿Cómo puede una revelación divina que fue dada en el primer siglo después de Cristo y en una cultura palestina del primer siglo, cómo esta revelación puede tener vigencia aún a comienzos del siglo XXI? Si fue dada en términos culturales, pasajeros, ¿cómo puede ser permanentemente válida? Si fue dada en términos particulares, ¿cómo puede ser universalmente cierta? ¿Acaso no debemos decir con el bien conocido teólogo liberal David Edwards: yo admito que gran parte de la Biblia está condicionada culturalmente y por consiguiente es obsoleta? Es una necesaria y lógica deducción. Pues no, yo argumento que no es así. Ciertamente toda la Biblia está condicionada culturalmente, pero por esa razón no quiere decir que sea obsoleta. Miremos el punto A de su resumen, que es el principio. El principio, como lo veo yo, puede definirse e ilustrarse de una manera sencilla. Lo hago así: nosotros no tenemos ninguna dificultad en distinguir entre una persona, un ser humano, y la ropa que esa persona usa en un momento determinado. La mayoría de nosotros tenemos más de una muda de ropa. Algunas veces nos ponemos el vestido nacional y si lo tenemos, o nuestras mejores galas, cuando vamos a una boda o a una fiesta. Otras veces nos ponemos vestidos más oscuros, como cuando vamos a un funeral. También tenemos ropa de trabajo, ropa deportiva, ropa para la noche. Algunas veces los jóvenes usan jeans, incluso como pijama. Pero la mayoría de nosotros tenemos una variedad de ropa en nuestro closet. Esto no es verdad, pero la persona que está debajo de esa ropa sigue siendo la misma. La ropa cambia, pero la persona jamás. Asimismo, como distinguimos entre la persona real que no cambia y su ropa que sí cambia, también tenemos que distinguir entre la esencia de la revelación de Dios, que no cambia y no puede cambiar, y la ropa cultural en la que fue dada, que puede cambiar. No importa lo anticuado que pueda ser el ambiente cultural de la Escritura, eso no afecta la esencia de la revelación de Dios. Esta tiene una validez permanente y universal. Entonces, ahora que dejamos ese principio claro, el idioma cultural puede cambiar, pero la revelación esencial no cambia. Vamos a pasar al punto B y consideremos tres opciones posibles. Veamos, cuando vemos un pasaje bíblico que tiene un antiguo vestido cultural que se siente desactualizado porque se relaciona con costumbres obsoletas para hoy, o por lo menos ajenas a nuestra cultura particular, ¿qué debemos hacer? Tenemos tres opciones. La primera la llamo rechazo total. Nos decimos a nosotros: bien, como la cultura es tan ajena, la enseñanza también es ajena y por lo tanto es irrelevante.
entonces sacamos un par de tijeras del bolsillo y cortamos esa porción de la escritura de inmediato. Yo espero que ustedes no hagan eso. Eso no es lo que yo recomiendo. Eso es el rechazo total. La segunda opción es la opuesta. La llamo literalismo acartonado. O para ser un poco más inclemente, literalismo acartonado y poco imaginativo. Como el pasaje es parte de la palabra de Dios, dicen estas personas, debe ser preservado como está literalmente en la escritura. Tanto la esencia como la forma cultural tienen la misma autoridad. Descartar alguna sería manipular la palabra de Dios y seríamos culpables de un liberalismo incipiente. Nuevamente, espero que ustedes no hagan esto, ¿eh? El liberalismo acartonado y poco imaginativo. La tercera forma, que es bien centrada, se llama adecuadamente transporte cultural. Se trata de identificar la revelación esencial de Dios con miras a preservarla, separarla por completo de su ropa cultural y revestirla después. O si lo prefieren, recontextualizarla en los términos modernos, culturales correspondientes. Transporte cultural es una buena frase porque la palabra transporte es una palabra con la que ya estamos muy familiarizados en el contexto musical. Transportar una pieza musical es ponerla en un tono diferente del que fue escrita originalmente y transportar un texto bíblico es ponerlo en una cultura diferente de la que fue dado ese mismo texto. Entonces, en el transporte musical, la melodía y la armonía siguen siendo las mismas, solo que el tono es diferente. De igual modo, en el transporte bíblico, la verdad sigue siendo la misma y solamente la expresión cultural de ella es la que cambia. Podemos decir de una manera un poco irreverente que el rechazo total es lanzar al bebé con el agua de la tina. El literalismo acartonado es quedarse con el bebé y con el agua de la tina. El transporte cultural es quedarse con el bebé y cambiar el agua de la tina, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces ahora en el punto C vamos a ver algunos ejemplos de transporte cultural. Vamos a empezar con dos muy fáciles y hablaremos del tercero solo si encuentro el valor suficiente para hacerlo en este momento. Primero que todo está el lavado de pies. Recordarán ustedes que en el Evangelio de Juan, capítulo 13, durante la última noche que Jesús pasó con los discípulos, antes de la crucifixión, en medio de la cena Él se levantó, tomó una toalla y lavó y secó los pies de sus discípulos, y esta es una historia muy conocida. Cuando Jesús retomó su lugar, después de haberles lavado los pies, les dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús les dio a sus discípulos un mandamiento sencillo de lavarse los pies de manera recíproca, mandamiento que yo creo que todos hemos desobedecido. Probablemente hemos creído que no es necesario obedecerlo. Entonces, ¿cómo manejamos un pasaje cultural como este en la Biblia? En los días de Jesús, lavarse los pies era una práctica cultural común. Cuando alguien era invitado a cenar en casa de un amigo, quizá caminaba descalzo o en sandalias. Las calles estaban muy polvorientas y sucias, y al llegar a la casa del amigo, un esclavo lo recibía y le lavaba los pies. Sin embargo, hoy toda la cultura, toda, ha cambiado. Las calles son limpias hoy en día y llevamos zapatos y medias o zapatos y calcetines. Viajamos en auto o en transporte público y, bueno, al llegar a la casa de los amigos, ningún esclavo va a recibirnos, porque ahí no hay esclavos. Nuestro huésped nos saluda y nos dice, ¿puedo lavar tus pies? No, no hacen eso.
sino que dicen ¿quieres lavarte las manos? Como pueden ver, toda la cultura es diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues miremos las tres opciones. Un rechazo total. Lavarse los pies no es parte de nuestra cultura occidental. O el literalismo acartonado. Debemos ir y decirles a las personas, disculpe, ¿será que puedo quitarle los zapatos y las medias para lavarle los pies? No hacemos eso. Seguramente ustedes piensan que el Papa, si lava los pies de 12 personas pobres en Roma el Jueves Santo, los menonitas tienen una ceremonia para lavar los pies en la Cena del Señor. Y hay algunas iglesias africanas y asiáticas que también preservaron esta costumbre. Pero al estudiar este pasaje yo pienso que Jesús no se estaba refiriendo a una ceremonia ni a un ritual de lavar los pies, se estaba refiriendo a una práctica cultural común de su día. Entonces la tercera opción es el transporte cultural. Intentemos reconstruir la situación. Veamos. Los apóstoles se habían sentado a cenar con los pies sin lavar. No había ningún esclavo ni siervo presente que les lavara los pies y sentían orgullo al mirar los pies de los demás. Uno se puede imaginar a Pedro diciendo, ¿qué? ¿Lavar los pies de Juan? ¿Que él se lave sus propios pies olorosos? Yo no los voy a lavar. Uno no puede imaginarse que no iban a lavar los pies de los demás. Y entonces se sentaron con los pies sucios y luego en la mitad de la cena, para vergüenza de ellos, Jesús hizo lo que ellos no deseaban hacer y agregó, pues si yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. La pregunta es esta, ¿cuál fue la esencia de la enseñanza de Jesús? ¿Cuál fue la esencia de su mandamiento de lavar los pies de los otros? Claramente fue esta, que si nos amamos los unos a los otros, nos serviremos los unos a los otros, y ningún servicio es demasiado bajo o sucio si nos amamos los unos a los otros. Entonces no nos lavamos hoy los pies, pero podemos lavar la loza o lavar el baño. Cualquier cosa que nuestra cultura considere como trabajo sucio y que considere que solamente los sirvientes deben hacerlo. Eso es lo que el amor está listo para hacer. Ese, amigos, es el transporte cultural. Creo que es muy fácil de entender en el lavado de pies. Ahora voy a un segundo ejemplo, el ejemplo del beso santo. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro terminan algunas de sus epístolas con una instrucción a las iglesias. Pablo escribe al final de Romanos, de 1 Corintios y de 2 Corintios, escribe, salúdense unos a otros con un beso santo. Pedro, al final de su primera epístola, escribe, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. No sabemos cuál era el gesto que Pablo y Pedro tenían en mente, porque la forma de besar es diferente dependiendo de la cultura. Por ejemplo, los etíopes besan en la mejilla o en el cuello 3 veces seguidas y los esquimales se frotan la nariz. Algunas tribus de Papúa Nueva Guinea chasquean los dedos. Los latinoamericanos se especializan en el abrazo. Los indios dan un paso atrás y mueven sus manos, pero ellos no se tocan. Los japoneses y los coreanos se hacen una venia. Los estadounidenses prefieren el abrazo de oso y de paso casi nos fracturan las costillas. Y a los británicos, que es a los que yo pertenezco, por lo general no nos gusta más que dar la mano. Por eso J.B. Phillips en la traducción de esos versículos dice, solo la mano o salgo corriendo. Pueden ver ustedes que la forma cultural no importa siempre y cuando exprese amor y paz, siempre y cuando sea un beso santo, un beso con abnegación y pureza, y siempre y cuando sea aceptable en la cultura en la que nosotros nos encontremos. Lo que importa es que cuando los cristianos nos encontremos, no solo nos saludemos verbalmente. Debemos agregar a nuestras palabras una señal, un gesto físico que sea culturalmente apropiado.
Bueno, sé que esos dos ejemplos fueron bastante sencillos. ¿Será que tengo el valor para continuar? Creo que sí. Esta ah, práctica del transporte cultural puede aplicarse a muchas situaciones, especialmente cuando hay un doble nivel de discurso, es decir, la doctrina o la ética, que es la revelación esencial, y luego la expresión cultural subyacente. Se pueden encontrar con otros ejemplos, pero tienden a ser más difíciles. Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿será que este transporte cultural podría ser la manera de resolver el acalorado debate sobre el ministerio de las mujeres en la iglesia de hoy? Por un lado, lo que es claro en la Escritura es que aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad ante Dios, son diferentes en otras cosas, y que Dios le ha dado al hombre lo que Pablo llama un cierto liderazgo, lo que significa, creo yo, más una responsabilidad que una autoridad. Y este liderazgo de Pablo debe ser explicado de esta manera como una responsabilidad. Por un lado, eso está claro. Y por otro lado, usar velos era un símbolo cultural de sumisión a la autoridad en esos días. Entonces yo me pregunto, ¿es posible que la exigencia de guardar silencio, así como la exigencia de usar velos, sea otro ejemplo del transporte cultural? Si es así, debemos afirmar que el liderazgo del hombre es permanente porque lo que la creación estableció no lo puede destruir ninguna cultura. Pero los velos y guardar silencio pueden ser expresiones culturales de esto y podría variar según la cultura. Yo sé que esto es una introducción algo corta y tentadora a este tema, pero es muy complicado, creo yo, para manejarlo en un tiempo más largo. Ahora voy a dar la conclusión. Quiero darles en conclusión dos palabras para tranquilizarlos, que yo creo que necesitan escuchar ustedes. A. La transposición cultural es adecuada solamente cuando hay dos niveles de discurso. La instrucción doctrinal o ética tomadas por un lado y la expresión social o pastoral por el otro. Por ejemplo, ámense y sírvanse unos a otros por un lado y laven los pies como una expresión cultural por el otro. Lo primero es la esencia que Dios está afirmando, que es permanente y universal, y el segundo es la forma como Dios decidió expresarlo, y eso puede cambiarse a una forma contemporánea que sea diferente en diferentes partes del mundo. Pero debemos distinguir entre lo que no se puede cambiar, la revelación eterna de Dios, la esencia de lo que Él enseña, y lo que puede ser cambiado, que es la expresión cultural. Esta es mi primera palabra. El transporte cultural es apropiado únicamente cuando se pueden reconocer estos dos niveles. B. El transporte cultural no es un terreno resbaladizo del liberalismo. Muchos evangélicos temen que así es, que la práctica del transporte cultural es una manera respetuosa de rechazar la palabra de Dios al declarar que es culturalmente relativa, y entonces piensan que es un terreno peligroso del ala liberal. Pero en realidad no es así. El propósito del transporte cultural no es evitar o saltarse pasajes de la Escritura, sino hacer que nuestra obediencia sea contemporánea. El propósito no es desobedecer, sino obedecer con un sentido. Ese es el propósito del transporte cultural. Consideremos una vez más las tres opciones que tenemos que tener claras en nuestras mentes. Si rechazamos tanto la revelación como el vestido cultural, obviamente no podemos obedecer. Si les damos a estos dos aspectos una validez permanente y universal, nuestra obediencia va a ser muy mecánica. Pero en tercer lugar, solo si transportamos la palabra de Dios en una forma cultural contemporánea, nuestra obediencia
va a ser viva, contemporánea y relevante. Que Dios nos ayude a discernir entre estas dos cosas.